Celebran escritores y artistas miembros de la UNIAC el Día de la Cultura Cubana con un homenaje al escritor Alejo Carpentier. Concluye hoy en Bayamo, cuna de la nacionalidad, la 28ª edición de la Fiesta de la Cubanía. E inicia esta noche en La Habana Festival Internacional de Ballet Alicia Alonso, que se extenderá hasta el 13 de noviembre. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión este jueves 20 de octubre de 2022, Día de la Cultura Cubana. Como parte de las celebraciones de esta jornada, la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió esta mañana la presentación de la edición definitiva de la novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Al encuentro asistieron escritores, artistas, intelectuales, miembros de la UNIAC, encabezados por su presidente Luis Morlote, junto a estudiantes de nuestra enseñanza artística y representantes de instituciones de la cultura, la Asociación Hermanos Saiz y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura. Al inicio de este noticiero, le contamos. La edición definitiva del clásico de la literatura universal El siglo de las luces de Alejo Carpentier fue presentada en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a propósito de las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana. Durante el acontecimiento, bajo la guía del vicepresidente de la Fundación Alejo Carpentier, ensayista e investigador Rafael Rodríguez Beltrán, se explicó que la novela es una de las más significativas escritas en el pasado siglo y en esta entrega se realizaron las correcciones oportunas respetando el texto original de la obra. Pienso que lo más importante es que se han revisado todas las ediciones en lengua española y se ha tratado de resolver toda una serie de errores de carácter tipográfico, ortográfico, etcétera, que tenían las ediciones anteriores. Pensamos que esta es una edición definitiva, puesto que ha tenido en cuenta todas esas dificultades y se han consultado también algunos de los manuscritos originales para estar seguros de que, sin faltar al espíritu de la novela de Carpentier, sea el texto que corresponde a los lectores nuevos del siglo de las luces. Y yo diría que además tiene el encanto de que tiene en su portada el cuadro de Monsú Desiderio, que es un símbolo dentro de toda la novela, Explosión en una catedral, que muchos lectores de la novela, inclusive los que ya la conocen, nunca habían tenido la ocasión de ver, y nosotros hemos recuperado para que el lector conozca ese cuadro al que Carpentier alude a lo largo de toda la novela, desde el principio hasta el final. En la velada a la que asistieron la funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Olga Yixi González, el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, representantes del Sistema Institucional de la Cultura y varios creadores, también se celebró el aniversario 60 de la enseñanza artística con la interpretación de 3 piezas de José María Vitier por la Orquesta de Cámara del Conservatorio Amadeo Roldán, una ocasión para resaltar los valores de nuestra identidad. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Hoy en Bayamo tuvo lugar una gala artística en homenaje al aniversario 154 de la primera interpretación pública del himno nacional y al Día de la Cultura Cubana. El encuentro fue encabezado por las autoridades del partido y el gobierno en la provincia de Granma. La última jornada de la Fiesta de la Cubanía inició con una evocación a aquellos hombres ilustres que echaron a andar el proceso conformador de nuestra identidad, un tributo sentido a la cultura y sus más excelsos creadores. El homenaje, protagonizado por artistas granmenses de probada valía, tuvo lugar justo en el sitio en que hace 154 años se entonaran por primera vez las notas de la marcha que años más tarde se convirtiera en himno nacional de Cuba. El actor Ruslan Domínguez, en representación de las más jóvenes generaciones de cubanos, patentizó aquí el compromiso de continuar defendiendo nuestras esencias desde el desarrollo de las artes y la solidez de nuestra cultura. Estructurada en varios actos y dirigida por Juan Alberto Ante, la gala llevó por nombre Mi Patria, Mi Tiempo. En ella se recordó la impronta de Nicolás Guillén y Eusebio Leal, en tanto se destacaba la trascendencia de la enseñanza artística en el desarrollo cultural de la nación. Como ya es tradicional, la rememoración de aquella madrugada gloriosa en que desde esta plaza el músico y poeta Perucho Figueredo convocara a luchar por nuestra definitiva independencia devino clímax del momento.
más que una gala, fue la expresión artística del pueblo bayamés en torno a la tradición del himno nacional cubano y del Día de la Cubanía. No hay mejor placer que venir a Bayamo en el momento en que evocamos, en esa misma plaza donde surgió el himno nacional, evocamos toda la historia, toda la capacidad que tuvieron las mujeres y hombres de aquel tiempo para sacrificarse y sacrificarlo todo por la independencia nacional. Creo que es una necesidad para la cultura cubana continuar celebrando la fiesta de la cubanía, que la gala por el Día de la Cultura Nacional sea aquí en Bayamo, el lugar donde se produjo el parto de la patria. Los jóvenes tienen que aprender esto y muy bien, el hecho de que la identidad de su patria y de lo que se forma es algo que pertenece a su identidad y que le da precisamente importancia dentro de la cultura universal. Tras el homenaje en la Casa de la Nacionalidad Cubana, quedó abierta al público la expo fotográfica Con Gesto Enamorado, muestra contentiva de una decena de instantáneas tomadas por el artista Alexis García. Luego, el máster en Ciencias e historiador de la ciudad de Bayamo, Ludín Fonseca, presentó el texto Hay que creer en Cuba, libro escrito por Magda Recit, en el que se compilan entrevistas realizadas por la autora a aquel hombre singular que llevara en sí el alma de la nación. La clausura del mayor jubileo de pueblo e intelectualidad que se desarrolla aquí cada año tendrá lugar hoy a las 9 de la noche en el Teatro Bayamo. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa en la agenda informativa de esta emisión del Día de la Cultura Cubana para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de danza. Usted no cambie la sintonía enseguida. Estoy de vuelta. Todo por el arte, del 13 al 17 de octubre en Ciego de Ávila, Cuba. Dedicado a los 36 años de la Asociación Hermanos Saiz, a los 50 de la Trova, a la Jornada por la Cultura Cubana y a los 20 años de la Fundación Nicolás Guillén en Ciego de Ávila. Todo por el arte, Ciego de Ávila 2022. El libro del mes. Espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. 100 preguntas sobre personalidades simbólicas de la historia de Cuba, de Francisca López Siveira, desde el 18 de octubre y durante el mes de noviembre. Un libro vivo es un libro abierto. Lo decíamos en titulares, esta noche inicia la 27ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba es la sede de la gala inaugural de una cita que se extenderá hasta el 13 de noviembre. Hola maestra, ¿cómo está? Soy Biensay, estoy aquí. Ay, Biensay, querida, ay, pero qué rico que tú estás aquí, ay, qué rico, está bien, qué bueno. Qué bueno que está aquí, me alegro que esté aquí. Gracias. Y gracias a usted por estar aquí. Gracias a usted. Vale. Le vamos a hacer este homenaje muy lindo, que es Bailando Yo, la pieza de Fran Fernández al piano. En Paralicia, un videoarte dirigido en 2015 por Alejandro Pérez, con coreografía de Tania Vergara y la interpretación al piano del maestro Fran Fernández, Alicia Alonso intercambia con Biensay Valdés. Después Biensay danza con intensidad y lirismo, mientras que Alicia sigue el ritmo con contenida expresión. El video fue, quizás sin proponérselo, metáfora de la continuidad. La directora fundadora es testigo de la pujanza de la escuela y la compañía que fundó, la garantía de futuro, tradición y contemporaneidad en un mismo salón. Hoy comienza el 27º Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, y la actual directora del Ballet Nacional de Cuba, Biensay Valdés, toma las riendas del encuentro que crearon los Alonso en una apuesta por el dinamismo y la vigencia absoluta de un arte. En ballet se puede hacer mucho todavía. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba acogerá esta noche el desfile inaugural de una cita que se extenderá hasta el próximo 13 de noviembre. Como propuesta principal, subirá a escena Séptima Sinfonía, el ballet del alemán Uwe Scholz a partir de la música de Beethoven.
El festival programa estrenos y reposiciones de varias coreografías que serán interpretadas por el Ballet Nacional de Cuba, varias figuras internacionales de la danza y agrupaciones como la Compañía Nacional de Danza de España, Mi Compañía, Acosta Danza y Malpaso. Los espectáculos tendrán como sede principal las salas Covarrubia y Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Pretenden llegar también al Teatro Sauto de Matanzas y al Tomás Terry de Cienfuegos. Habrá un amplio programa colateral que incluye exposiciones y muestras audiovisuales. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que durante toda la semana hemos dialogado sobre la teoría de la danza. Y hoy es un gusto recibir en este estudio al historiador del Ballet Nacional de Cuba, profesor titular del Instituto Superior de Arte, investigador, también editor, al doctor Miguel Cabrera. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Hemos hablado toda la semana sobre la teoría de la danza, pero ¿qué es exactamente este término al que nos hemos referido? Es un término que abarca muchísimo, porque durante mucho tiempo se pensó que la danza era simplemente un hecho escénico, pero hecho escénico que, como decía un gran teórico de la danza en el siglo XVIII, un francés que se llamó Jean-Georges Noverre, y que dejó un libro que, aunque lo escribió en 1758, tiene Indira una vigencia total hasta hoy día. Y él decía que nunca sería artista el bailarín que no sepa que es la cabeza la que guía sus pies. Era un énfasis muy grande en que se comprendiera por el intérprete que su entrega podía ser mejor y sería cada vez mejor en la misma medida que esa ejecución, que podría llamarse mecánica, estaba avalada por una formación cultural que tuviera delante. Y él hablaba muchísimo precisamente de la importancia que tenía que un bailarín, que un coreógrafo, tuviera un basamento desde las distintas disciplinas que hacían posible una interpretación, en el caso de la persona que ejecuta los pasos, como el coreógrafo, que es el que prepara y cuenta las historias, o a veces no las historias, cuenta sentidos de belleza o estados anímicos a través del movimiento corporal. Y al paso de los años, eso empezó. El ballet, ¿sabes?, que es la forma más antigua que tiene la danza teatral en el occidente, arranca en la época del Renacimiento. Y entonces, a partir de entonces, cuando ya se hace profesional en Francia, se empieza a trabajar y empiezan a aportar figuras importantes. Corneille, Racine, los filósofos, Voltaire, trabajan en libretos y en darle sentimientos a la obra que suba a la escena. Y en el caso concreto del ballet, ¿sabes? Que el ballet en 1661 se creó la Real Academia de la Danza, lo que hoy en día es la Ópera de París. Y desde ahí pues se empezó a trabajar porque el bailarín cada vez fuera mejor. Fueron incorporando verdades de la vida y se desarrolló mucho toda esa gran teoría. En el siglo XVIII, un austriaco llamado Frank Ferdinand, un italiano llamado Gaspar Angiolini y este francés que te hice referencia, crearon los primeros cuerpos teóricos de por qué era necesario estudiar. Era importante conocer la pintura, conocer la filosofía, conocer la historia, de la historia general, que sirviera como fuente de inspiración para llegar a la verdad escénica. Después, con el paso del tiempo, se van a sumar otros grandes teóricos que dan paso no solamente a enriquecer el ballet, sino también la nueva forma que iban a surgir, que era la danza moderna y contemporánea, que hoy en día también, de manera paralela, comparte la escena. Ese es el caso de François Delsarte, que estudia la importancia del gesto. Está la casa de Dalcroze, que estudia el ritmo, y está el caso de Von Laban, que teoriza sobre las cuestiones de movimiento. Ahí está todo ese cuerpo teórico básico, que hacen que los estudios para un bailarín no solamente queden en la barra, en el centro y la ejecución en la escena, sino que hay que pertrecharse de elementos, la filosofía, la estética, la historia de la danza, que hay que conocerla, la recreación de los estilos,
viene a través del conocimiento de la danza. No obstante, todavía hay quien separa la teoría de la ejecución. ¿Por qué no debiera ser así? Bueno, imagínate tú separar, ya te vuelvo a repetir lo mismo que te dije al principio, ese que crea, que no sepa qué es la cabeza, cuando se dice la cabeza, tus pensamientos, tu conocimiento, tu entendimiento, lo que te permite a ti darle un sentimiento a los pasos, a las ejecuciones. Pero el reclamo era mayor, porque el movimiento danzario en Cuba es muy potente. No solamente está el ballet que tiene, bueno, el año que viene cumplimos 75 años de historia, pero está Danza Contemporánea de Cuba con la obra del maestro Ramiro Guerra, que fue un muy preocupado de todos esos elementos. Ramiro dejó muchas coreografías, pero Ramiro ha dejado un cuerpo teórico que es fantástico. Y ahora, lamentablemente, ha desaparecido una persona por la cual yo siempre sentí mucho respeto, que es el maestro Rogelio Martínez Furé. Durante mucho tiempo compartimos los estudios de la historia, de la teoría, de los elementos en las tres vertientes. Y eso llevó a que en 1987 diéramos un paso. Tú me hacías la pregunta que por qué algunos piensan que es posible separarlo. No es posible separarlo. Ese bailarín, en la misma medida que conozca la historia, que conozca qué cosa fue Renacimiento, qué cosa fue una ciudad-estado, como por ejemplo como Verona, los conflictos que habían entre las clases de la burguesía que estaba saliendo, puede entender entonces por qué Montescos y Capuleto, por qué esa oposición a un hecho tan hermoso como el amor. Pero si no tiene el basamento histórico, sí, hace los gestos, pero no tiene ningún sentido. Y en 1987 creamos la Facultad de Arte Danzario, de la cual yo soy profesor, fundador, desde 1987. Ahí hemos dado ese paso, porque son los elementos que el que ingresa ahí es un muchacho que tiene preuniversitario, generalmente, que es lo ideal, después que ha cumplido y ya desarrolla una carrera. Hemos tenido, no sé, los primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba han sido mis alumnos. Y han sido alumnos de otros eminentes profesores. Yo no sé, pero Ángel González le daba literatura, el caso de Orlando Suárez Tajonera en la estética, investigación de la danza con Norma Garber, una serie de maestros que han ayudado a la formación de ese bailarín. Y que ahora, por ejemplo, usted decía que había sido fundador y acaban de crear la especialidad de danzología, es decir... Otro paso más hermoso. Exacto. Porque mira, cuando se creó la Facultad de Arte Danzario tenía varias vertientes. Es decir, no era formar bailarines. El bailarín ya estaba formado. Era un bailarín que había egresado de nivel, tú sabes que son 5 años de nivel elemental y 3 años de nivel medio. Pero había que continuar esa formación del bailarín. Y salía como licenciado. ¿Qué le daba? Le daba para la vertiente coreográfica, le daba la solidez en el caso del intérprete como un licenciado, pero lo preparaba también para otros trabajos de carácter de investigación, etc. Pero eso no cuajó tanto. Era necesario separar un poquito y darle toda la importancia que tenía el trabajo desde el punto de vista de la teoría, de la formación. Y eso hizo que se creara la especialidad de danzología. Y pienso que es muy importante porque son las personas que, sobre todo, yo lo veo muy importante en danzología como una vertiente para aquellas personas que se van a dedicar a analizar, que van a profundizar en el conocimiento de las partes que integran un espectáculo escénico y las interpretaciones y los elementos que se juntan, porque se junta la música, se junta la dramaturgia, se junta la danza, se juntan las artes plásticas, todo ese conocimiento. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista, un tema que da para muchísimo más, así que le hago extensiva la invitación para desarrollarlo en otras emisiones. Muchísimas gracias. Yo les recuerdo que mañana llegará mi colega Yuris Nórido para poner punto final a este debate. Usted todavía tiene tiempo de escribirnos a nuestras direcciones electrónicas que ya aparecen en pantalla. Tiempo entonces para otra pausa en esta emisión, aún tenemos otras historias para compartir.
Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Del 10 al 20 de octubre estamos celebrando la Jornada de la Cultura Cubana. Por esta vía estoy felicitando a todos los trabajadores de la cultura. No olvidemos que la fuerza importante patrimonial de nuestro país es la cultura. Felicidades a todos. Yo llamo a mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba palo vamos a vencer. La ciudad de Cienfuegos acogerá esta mañana la 5ª edición del concurso y festival de guitarras Edgardo Martín. Desde ese territorio recibimos el reporte. El estreno mundial de la obra Concierto Fraterno distinguirá la gala inaugural en el Teatro Thomas Terry de la 5ª edición del concurso y festival de guitarra Edgardo Martín, una pieza interpretada por la Orquesta Concierto Sur y Ariadna Cuellar. El compositor es Jesús Manuel Carnero, un músico cienfueguero cubano que radica en Estados Unidos hace algunos años, y a ver, es una pieza preciosa que él ha querido regalar a Cienfuegos y a la inauguración de este festival, y ha querido, de hecho ha sido dedicada a la Orquesta de Cámara y a mí como solista para esta ocasión. 21 estudiantes de nivel elemental de escuelas de arte de Villa Clara, Guantánamo, Matanzas, La Habana y Cienfuegos participaron en el certamen realizado en agosto y septiembre pasados y cuyos ganadores serán premiados por un prestigioso jurado el día 21 durante la clausura. El jurado está compuesto por Alejandro Coira de La Habana, Rafael Gallardo de Cienfuegos, que es el presidente del jurado, pero además tenemos presencia de guitarristas y músicos de otros países, prestigiosísimos músicos como son Danilo Cabaluz, guitarrista chileno Daniel Camero, también de México, y bueno, Jesús Manuel Carnero. Consagrado al relevante guitarrista cienfueguero del siglo pasado, Edgardo Martín, el concurso y festival incluye en su programa jornadas teóricas virtuales y presenciales, también presentaciones en varias sedes de la ciudad, la Escuela de Arte Beni Moré y el municipio de Cumanayagua. Tenemos de Santa Clara el trío Trobarroco que nos va a estar regalando un concierto el 20 de octubre. En la noche en el Palacio Leblanc. También tenemos la Orquesta de Guitarras de Santa Clara, Entre Cuerdas, que va a regalarnos un concierto en el Museo Provincial. La Orquesta de Guitarras Ensemble de Cienfuegos, el dúo con cuerda de Cienfuegos, el dúo Contrastes de La Habana, la guitarrista Milet Padrón, y la sesión teórica sobre la vida y obra de Celedonio Romero, a quien está dedicado este 5º Festival Concurso Edgardo Martín. El evento dedica sus sesiones también al Día Mundial de la Guitarra, que se celebra el 18 de octubre, y a la Jornada de la Cultura Cubana. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los centros culturales de La Habana se promueve la preservación de la identidad nacional mediante una programación destinada a todas las edades. Mi colega Claudia Lugo recorrió varias instituciones y nos cuenta sobre el trabajo de esos espacios para la promoción del arte en la capital al cierre de esta misión. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. La Escuela Elemental de Música Manuel Saumel cuenta con una matrícula de 193 estudiantes con edades comprendidas entre 7 y 15 años. En el caso de las carreras largas se estudian las carreras violín, viola, violonchelo y piano, y en el caso de las carreras cortas, guitarra, contrabajo, percusión y los vientos, flauta, saxofón, clarinete, oboe y trompeta. Esta etapa de la pandemia realmente fue un reto para nuestra enseñanza, ya que es una enseñanza especializada y que requiere, por supuesto, del trabajo del maestro personalizado con el niño, sobre todo en las asignaturas de instrumentos y el piano complementario, y por supuesto también asignaturas teóricas. De todas maneras, se buscaron las alternativas de las clases, videoclases, las llamadas videoclases, tanto en las asignaturas de formación general como también se llevaron a cabo las asignaturas de la música en nuestro canal, que se estuvieron previstas,
y también la atención de los maestros a través de las diferentes plataformas. El próximo curso, que comienza el 28 de noviembre hasta el mes de julio, también va a tener ajustes curriculares para que finalmente en el curso 23-24 podamos tener un curso normal de septiembre a julio el próximo año. Esta es una de nuestras escuelas de arte donde se forman los futuros representantes de la cultura del país, el nido de la creación. Y es que Cuba se preocupa por cultivar la cultura desde las nuevas generaciones y sobre todo en la comunidad. La Casa de la Cultura Joseito Fernández así lo demuestra. La Casa de la Cultura, entre otras funciones, una de ellas están los talleres que estamos impartiendo hacia la comunidad, el trabajo que estamos desarrollando en cada uno de los consejos comunitarios nuestros acá en Centro Habana. Y hoy estamos de pláceres, no solo por la jornada que estamos celebrando, sino porque ya la casa completó toda la plantilla de instructores de arte, y es decir que estamos enriquecidos en cada una de las manifestaciones del arte, dando talleres todos los días de la semana. Desde la institucionalidad también se impulsa y fomenta el arte. El Centro Provincial de Artes Plásticas básicamente es el encargado de la orientación metodológica a la red de galerías municipales, promocionar principalmente la obra de los artistas que forman parte de los territorios en que está cada galería municipal. Entonces básicamente son 5.811 artistas que tiene la ciudad, y de estos la gran mayoría exponen en las galerías municipales y además acá en el centro provincial. Cada manifestación artística encuentra un espacio en Cuba y específicamente en la capital. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana en la sede nacional de la UNIAC. Le ofrecimos detalles de la fiesta de la cubanía que concluye hoy en la ciudad de Bayamo, y le pusimos al tanto sobre la inauguración esta noche de la 27ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.